Generalmente cuando se habla de la práctica de pintarse la cara de negro se piensa en Estados Unidos, ya que más o menos para el año 1830 se empezó a hacer popular esta práctica entre actores y comediantes en ese país. Esta no solamente consistía en pintarse la cara de negro, sino también en incluir ciertos estereotipos que se tenían acerca de los esclavos africanos, como por ejemplo el uso de vestimenta rota y características como la ignorancia, las supersticiones y la cobardía, entre muchas otras más. Quizás uno de los personajes más famosos durante esta época fue Jim Crow, quien por supuesto cumplía con todos estos estereotipos. Wheel about and turn about and do just so. Every time I wheel about I jump Jim Crow. Este personaje marcó la historia no solamente porque deja ver cómo eran percibidos las personas afroamericanas, sino que también tuvo efectos políticos y por supuesto dentro del mismo mundo de la actuación. Esto dio pie para que muchos actores siguieran creando este tipo de personajes y se llegaran a considerar algo normal. No fue hasta la mitad del siglo XX cuando en Estados Unidos se empezó a criticar esta práctica y se empezó a hablar de cómo no era más que una expresión de racismo, por lo cual con el tiempo esta práctica fue perdiendo popularidad, aunque no está extinta completamente hoy en día. Ahora, aunque como lo dije, cuando se habla de la práctica de pintarse la cara de negro se piensa específicamente en Estados Unidos, esta práctica es muy popular alrededor del mundo y por supuesto los países hispanos y en general América Latina no es una excepción. De hecho, la práctica de pintarse la cara de negro data desde mucho tiempo atrás y hay evidencia que durante el siglo de oro en el teatro y las comedias que se presentaban en aquel tiempo, esta práctica de pintarse la cara de negro ya era popular y aunque en algunos casos se usaban máscaras o incluso esclavos para representar estos personajes, era muy común ver a actores blancos pintarse la cara con tizne y así darle vida a estos personajes negros que en las mismas obras ni siquiera tenían un nombre, sino simplemente se llamaba el negro o la negra y que se caracterizaban por ser personajes torpes. Se podría pensar que más de 500 años después esta práctica no tiene la misma popularidad que tenía en aquella época. Sin embargo, no es así. Basta con ver muchos programas de comedia donde muchos de los personajes precisamente tienen estos mismos estereotipos y usan esta práctica de pintarse la cara de negro. Ay, mi teniente, ¿cómo le parece que una vez yo iba así por la jungla, así lo más de bacano, y de pronto pues, me encontré un kiosco, mano, con unos indios, hermano? A pesar de las quejas de algunas personas y específicamente grupos que pertenecen a estas minorías, este tipo de personaje sigue siendo aceptado hoy en día y se considera como un clásico de la comedia, lo cual deja ver cómo el racismo sigue vivo en nuestros países y esta práctica de pintarse la cara de negro está lejos de desaparecer. Tristemente, cuando este tipo de personajes sigue apareciendo en la televisión, sigue apareciendo a diario, vemos cómo los niños desde muy pequeños empiezan a crear estos estereotipos. Y claramente este no es un tema del que nos guste hablar. E incluso en las mismas instituciones educativas muchas veces se promueven estas prácticas de pintarse la cara de negro. Entonces, si seguimos usando estos estereotipos para marcar la diferencia entre una persona y otra, y no hay una discusión de por qué esta no es una práctica que debería seguirse haciendo hoy en día, pues ¿cómo vamos a esperar que algún día desaparezca? De hecho, esta práctica está tan arraigada en nuestra cultura que no es para nada inusual ver cómo muchas personas en celebraciones, como por ejemplo los carnavales, salen a desfilar en las calles con sus caras pintadas de negro y esto es celebrado por todas las personas alrededor. Ahora, aquí viene una discusión que ha empezado a tomar fuerza con respecto a estas prácticas, específicamente en estas situaciones de los carnavales. Para muchas personas esto no es más que una tradición, una forma de dar tributo a sus ancestros o de honrar su propia cultura o la cultura de otros que ellos admiran. Así que cuando se le pregunta a mucha gente por estas prácticas, muchos se escudan en que esto es una tradición, que no significa
significa exactamente lo mismo que significa en Estados Unidos y que más bien se trata de celebrar ciertas culturas. Pero ¿es realmente necesario celebrar estas culturas de esta manera? ¿Por qué la necesidad de pintarse la cara de negro? Podemos defender esa teoría de que realmente es una tradición, un homenaje, un tributo, o simplemente es más bien una excusa para defender ese racismo tan arraigado que tenemos en nuestros países.